La incapacidad del diablo para arrepentirse. ¿Por qué Satanás no puede arrepentirse y ser perdonado? A diferencia de los humanos que pecan y se arrepienten. Piensa en una persona que comete un error, pero puedes disculparte y corregirlo. Ahora imagina a alguien que toma una decisión tan seria y con una comprensión tan clara que una disculpa no puede simplemente solucionarlo. Esta es la situación con Satanás. Tu rebelión fue una elección plenamente informada, deliberar contra Dios, convirtiéndolo en pecado, además del perdón regular. Los seres humanos a menudo pecan por ignorancia o debilidad, y puede que se arrepientan. El pecado de Satanás, cometido con pleno conocimiento y libre albedrío, se considera definitivo e irreversible. No hay lugar para el arrepentimiento porque no fue un error, fue una rebelión consciente. ¿Pueden arrepentirse los ángeles caídos? Para explicar por qué los ángeles caídos no pueden arrepentirse, imagina un profesional con mucha experiencia y conocedor, como un juez experimentado o un ejecutivo de alto nivel, quien entiende completamente las leyes y estándares éticos de su profesión. Esta persona no solo conoce las reglas, pero también las consecuencias de romperlos. Ahora imagina que este profesional decide deliberadamente violar una ley importante o un estándar ético, plenamente consciente de la gravedad y consecuencias de su acción. Tu decisión no se toma por ignorancia o malentendidos. Es una elección consciente hecha con pleno conocimiento y conciencia. En este ejemplo, las acciones del profesional son similares al comportamiento de los ángeles caídos. Al igual que el profesional, los ángeles tomaron sus decisiones sabiendo exactamente lo que estaban haciendo. No se rebelaron porque estaban confundidos o no entendiste, sino porque eligieron deliberadamente romper las reglas que lo conocían muy bien. Los ángeles caídos son seres espirituales creados por Dios. Al igual que todos los demás tipos de ángeles, son distintos de los humanos en muchos aspectos, especialmente en tu forma de entender y toma de decisiones. A diferencia de los humanos, que adquieren conocimiento y sabiduría con el tiempo, los ángeles tienen comprensión completa e inmediata de sus acciones y consecuencias. Los ángeles caídos, al igual que los humanos, estaban dotados de libre albedrío, la capacidad de tomar decisiones. Este aspecto es crucial para entender tus acciones y consecuencias posteriores. La decisión de los ángeles caídos de rebelarse contra Dios fue tomada con pleno conocimiento y comprensión. En otras palabras, esto se ve como una decisión permanente y definitiva, a diferencia de los humanos, que a menudo actúan por ignorancia o malentendidos. Las elecciones de los ángeles se consideran completas e irreversibles, debido a su superior comprensión. La Biblia no proporciona un relato detallado de la caída de los ángeles, pero ofrece algunas referencias. Por ejemplo, Judas 1:6 menciona ángeles que no mantuvieron su dominio adecuado y son mantenidos en cadenas eternas bajo la oscuridad, y los ángeles que no mantuvieron sus puestos de autoridad, pero abandonaron su propia morada. Estos los guarda en la oscuridad, atado con cadenas eternas para el juicio del gran día. El arrepentimiento implica un cambio de mente y de corazón, un alejamiento del pecado y un regreso a Dios. Para los ángeles, sin embargo, que han tomado su decisión con pleno conocimiento, no existe el concepto de aprender de los errores o crecer en comprensión. La incapacidad de los ángeles caídos para arrepentirse también está vinculado al concepto de justicia divina. Dios, siendo justo, responsabiliza a los seres según tu conocimiento y comprensión. La finalidad de la decisión del ángel tomada con plena conciencia exige una respuesta diferente a la del pecado humano. Para los ángeles caídos, el juicio es definitivo. Esto se ve en pasajes como Mateo 25:41, donde Jesús habla del fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces dirá a los de su izquierda: «Apartaos de mí, tú que estás maldito,
en el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Redención ofrecida a través de Jesucristo, como se describe en el Nuevo Testamento, es específicamente para humanos. Escrituras como Juan 3:16 enfatizan el amor de Dios por el mundo y la oferta de vida eterna a través de la creencia en Jesús. No hay indicación bíblica de un plan similar de redención para los ángeles caídos. La historia de la redención humana es única, porque implica que Dios se haga humano en la persona de Jesús para salvar a la humanidad. El arrepentimiento es a menudo visto como un requisito para el perdón, especialmente en contextos religiosos. Implica reconocer los propios errores, sienta un remordimiento genuino y comprométase a cambiar. Este concepto está profundamente arraigado en la comprensión del perdón, como se ve en «Arrepentíos, pues, y volveos a Dios, para que vuestros pecados sean borrados». Hechos 3:19. El orgullo puede ser una barrera importante para buscar y recibir perdón. Implica un sentido inflado de uno mismo. Y la renuencia a admitir errores. El orgullo es visto como uno de los vicios más comunes. Elogios, ya que impide que las personas reconozcan sus faltas y buscar la reconciliación. La razón por la que los ángeles caídos no pueden ser perdonados está relacionado con tu plena conciencia y elección deliberada de rebelarse contra Dios. Tu pecado no es solo un simple error, sino una desobediencia consciente. En otras palabras, el perdón está íntimamente ligado al arrepentimiento, un alejamiento del pecado y un regreso a Dios. Sin embargo, para seres como los ángeles caídos que hicieron su elección con pleno conocimiento, el arrepentimiento no es posible. No pueden alegar ignorancia o malentendido, y su orgullo les impide buscar el perdón. Tercer rompecabezas. No hay una segunda oportunidad para Satanás. ¿Por qué Dios no le dio a Satanás una segunda oportunidad, considerando las consecuencias eternas de tu elección? En la vida, a menudo tenemos segundas oportunidades para corregir nuestros errores. Sin embargo, Satanás no tuvo esta oportunidad. Si tu elección fue tan significativa, ¿por qué no darle otra oportunidad? Este enigma cuestiona la justicia de una decisión tan permanente basada en una elección única. La clave aquí es la naturaleza de la elección de Satanás. Su rebelión no fue solo un simple error, sino un rechazo profundo e informado de Dios. Es como un amigo de confianza que te traiciona, consciente y voluntariamente. Esto cambia fundamentalmente la relación. En este caso, una elección tan seria y deliberada, especialmente cuando se hace con total comprensión, no justifica una segunda oportunidad. La justicia divina de Dios. La justicia divina es un atributo fundamental de Dios. Se refiere al juicio justo y recto de Dios. Es el principio de que Dios es justo, y por lo tanto justo en sus tratos con el mundo. La justicia divina garantiza que el bien sea recompensado y el mal sea castigado. El fin de los ángeles caídos se puede explicar en términos de centrarse en su destino final según la Biblia. Después de su rebelión, estos ángeles fueron expulsados del cielo. A menudo se consideran en un estado de separación de Dios, existiendo en oposición a tu voluntad. Su papel actual suele ser retratado como tentar y engañar a los humanos, tratando de alejarlos de Dios. El libro del Apocalipsis, que trata de la profecía de los últimos tiempos, proporciona más detalles. Apocalipsis 20:10 dice: «Y el diablo que los engañó fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos». Esto representa el juicio final, donde Satanás y sus seguidores enfrentan el castigo eterno. El destino de los ángeles caídos enfatiza la justicia de Dios, refleja creencia que hay consecuencias por las acciones, especialmente para aquellos seres que conscientemente y oponerse voluntariamente a Dios. El fuego eterno mencionado en la Biblia a menudo se interpreta como un estado de separación eterna.
de Dios y de su bondad. Es un destino reservado para Satanás, sus ángeles, y aquellos que rechazan la oferta de salvación de Dios. El fin de los ángeles caídos nos sirve a todos como advertencia. Es un recordatorio de las consecuencias de alejarse de Dios y la realidad del juicio divino. La rebelión de los ángeles caídos se considera grave porque era un desafío directo a la soberanía de Dios, proveniente de seres que entendieron completamente sus acciones. Esta gravedad es una razón clave por qué tus acciones están más allá del perdón en el contexto de la justicia divina. Al responsabilizar a los ángeles caídos por su rebelión, Dios afirma su autoridad y la santidad de su orden divino. Y si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, con gran paciencia llevó los vasos de la ira preparado para la perdición. Romanos 9, 22, 23. La justicia divina no es solo una acción que Dios realiza, es parte de tu naturaleza inmutable. Justicia y juicio, ellos son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de tu rostro. Salmo 89, 14. Este versículo resalta que la justicia es fundamental para el carácter de Dios. ¿Por qué Dios les permitió rebelarse? El concepto de libre albedrío es central para la respuesta a esta pregunta. Esto implica que Dios creó los seres, tanto ángeles como humanos, con la capacidad de tomar sus propias decisiones. Así como los humanos tenemos la libertad de elegir entre el bien y el mal, a los ángeles también se les dio esta libertad. La rebelión de algunos ángeles liderados por Lucifer, más tarde conocido como Satán, fue el resultado de su ejercicio del libre albedrío. Esto es importante porque el amor, la obediencia y la adoración sin libertad de elección son insignificantes. Comprender a Dios incluye sus características de ser todo conocimiento, omnisciente, todopoderoso, omnipotente y todo amoroso, omnibenevolente. Algunos tal vez se pregunten por qué un Dios omnisciente crearía seres que sabía que se rebelarían. Sin embargo, en el contexto del amor y la libertad se vuelve más claro. La creación de Dios de los ángeles con libre albedrío era una expresión de su naturaleza amorosa, permitiéndoles la dignidad de elegir. El permiso de Dios para la rebelión encaja en un plan divino mayor, que muestra finalmente su gloria, justicia y gracia. Romanos 9, 22, 23. Habla de la paciencia de Dios y la demostración de su gloria a través de objetos de misericordia y objetos de ira. ¿Y qué diréis si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para la destrucción y para dar a conocer las riquezas de su gloria en los vasos de misericordia que preparó para gloria? Permiso de Angel Rebellion también habla del concepto de justicia divina. Dios es justo, y su respuesta a la rebelión de los ángeles fue justa. Los ángeles caídos enfrentan consecuencias por sus acciones, como se ve en 2 Pedro 2:4, donde se dice que Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, pero arrójalos al infierno. La existencia de los ángeles caídos y su continua oposición a la voluntad de Dios dio lugar a una batalla espiritual, como se menciona en Efesios 6:12. Esta batalla entre el bien y el mal proporciona un contexto para las luchas morales y espirituales humanas. En última instancia, la capacidad de elegir es clave a la naturaleza del amor y la adoración. El deseo de Dios es que su creación elige amarlo y servirlo. La rebelión de los ángeles, aunque trágica, enfatiza el valor y la seriedad de la libre elección en la esfera espiritual. Dios permitió que los ángeles se rebelaran porque creó a todos los seres con libre albedrío, un componente necesario del verdadero amor y obediencia. La rebelión de los ángeles como Lucifer es una consecuencia de esta libertad y sirve como testimonio de la naturaleza del orgullo, la importancia de la elección y la realidad de la justicia divina. Estos eventos resaltaron aspectos clave de la naturaleza y plan de Dios.
incluyendo su soberanía, justicia y la profundidad de tu amor que respete la libertad de su creación. Tercera parte, lecciones. Conclusión. La rebelión de Satanás y las preguntas que plantea sobre el libre albedrío, el pecado y el perdón son profundos. La decisión de Satanás de rebelarse fue una elección plenamente informada y deliberada contra Dios, haciéndolo imperdonable. Esto contrasta con el pecado humano, donde la ignorancia, la debilidad y el potencial de crecimiento y cambio permitir el arrepentimiento y el perdón. La falta de una segunda oportunidad por parte de Satanás enfatiza la gravedad y finalidad de su rebelión. Aunque estos enigmas pueden quedar parcialmente sin resolver, señalan las complejidades del libre albedrío, la justicia divina y la naturaleza del pecado.